Paseando por tus calles me encontré. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Un día más desde el Hotel Bahía y, como no, desde vuestro programa por Barlovento y Sotavento. Un día estupendo, un día de pasear, un día de estar en los jardines de Pereda, en el Muelle de Calderón, en Los Peligros, porque con este calorcito que hace y esta brisa que nos venía dando por el camino, es lo que nos faltaba. Están los bancos llenos, los parques con los chiquillos jugando a tope con sus madres, bueno, ellos, las madres vigilando y los chiquillos jugando, y cómo no, cuando los días tienen sol y se van alargando, se ve que la ciudad se empieza a rejuvenecer, porque esta capital tiene algo en contra, que parece que como todo se va para afuera, aquí se queda la gente mayor y cuando uno va andando por ahí, pues parece que no hay juventud. Pues sí, en los parques ahora mismo se está viendo mucha recría y eso da espíritu juvenil pues a todos los santanderinos y a todos los cántabros o a todo el mundo que ande por ahí. Y hoy, para hablar ya de lo que viene ocurriendo en esta región, de lo que viene ocurriendo en el gobierno, de lo que viene ocurriendo en varios sitios, ¿no? En la oposición, en todo esto, pues hoy me acompaña el diputado en funciones, ¿no? ¿Se dice así ahora o diputado? No sé si son en funciones. Bueno, el diputado regional del Partido Popular, Carlos Bedia. Muy buenas tardes, gracias por venir. Y tenemos a don Alfonso del Amo, consultor, ha venido más veces, un hombre también que nos saca los decimales, nos dice cómo se invierte, por dónde hay que llevarlo y por dónde está el IBEX 35, que es algo muy importante, porque sigue, yo le veo a veces con programas de economía y sigue muy bien los métodos del señor Guindos, que parece ser que no van mal encaminados para la economía de este país. Hay que tener claras dos cosas, pero hay que explicarlo muy bien, porque... Pero para eso hay que saber. La gente, sí, una de las razones clásicas, una de las razones que adornan, por ejemplo, el diputado Bedia, que es economista, a pesar de ello se le entiende, por lo cual demuestra que sabe, no necesita hablar en jerga para que no le entienda, lo sabe. Pero una de las razones es que es el sufrimiento de la gente. La gente ha sufrido mucho y mucha gente sigue sufriendo mucho. Por lo tanto, con eso por delante, la situación de las cifras macroeconómicas y algunas ya referidas al empleo y a la afiliación a la Seguridad Social, ya hemos superado los 17 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero debemos tener en cuenta que para garantizar este sistema público de pensiones del que yo abomino, pero no quiero que quiebre, porque me tocaría a mí, entre otras cosas, necesitamos en el entorno de los 21 millones para tener una cierta seguridad y un cierto colchón. Por lo viendo, las cifras son espectaculares, digo yo. Pero hay que explicarlo con mucha claridad, porque uno sin darse cuenta puede estar ofendiendo el sufrimiento de la gente que todavía lo está pasando mal. Que puede decir, pero ¿cómo me dice este tío sin vergüenza que esto va bien y no sé qué? Es que las dos partes tienen razón. Para que llegue al conjunto de las personas, primero hay que agradar las grandes cifras. El déficit público, no nos vamos a extender ahora en ello, salvo que el director del programa está libre de aquí, ya sabe que no se hay cortapisas. La deuda, la inflación, son cánceres para la economía española. La prima de riesgo, de todo el mundo, ¿qué es esa una prima que tenemos todos que anda por el alambre y está de riesgo? No, es los intereses que tenemos que pagar, el bono a 10 años, todo eso que ha acogotado las grandes reservas, las grandes cifras, los grandes números de la nación española y que nos ha obligado todos a soportar y a sufrir mucho las cosas. Las cosas están empezando a cambiar de manera muy notable, pero todavía hay mucha gente que lo está pasando mal, tenemos que saberlo y tenemos que estar funcionando y tirando para adelante. Pero por lo tanto, si van las cosas bien, si se ha salido de la recesión, que ya se llevan 7 trimestres consecutivos saliendo, la recuperación ha llegado, pero no ha llegado a todos los que tiene que llegar. En España, mientras exista un parado, eso es una expresión que yo utilizo, aquí no puede estar contento nadie. Y eso es lo que... Bueno, pues yo en datos macroeconómicos evidentemente es muy difícil explicárselo a la gente, sobre todo porque se produce una cosa que evidentemente la gente que tiene que estar todos los días yendo a hacer la compra
o tienes que estar en el paro y llevas 1 o 2 años en el paro, que te digan que España va a crecer un 3%, pues te tiene que dejar igual de frío, porque tú sigues teniendo que estar en la lista del paro y te deja igual de frío. Pero ¿qué ocurre? La macroeconomía lo que tiene es un desplazamiento, un tiempo a la hora de que la gente del día a día vea los resultados. Y de la misma forma que recuerdo aquel debate entre Solbes y Pizarro del 2008, en el que Pizarro hizo una disección increíblemente precisa de lo que iba a ocurrir en España en los años siguientes si no se tomaban decisiones de control del gasto, y el señor Solbes lo negaba todo y dijo que no, que eso no era verdad, y al final se produjo exactamente lo que dijo el señor Pizarro, pero 2 o 3 años después. Y veníamos de una época que no estábamos tan mal, estábamos bien, en 2008-2007, pero claro, llega el 2009-2010 y el 2011 que ya es la debacle, ¿no? Pues igual que hay una inercia negativa cuando las cosas se hacen mal y que tarda 2 o 3 años en tener efecto, hay una inercia positiva, aunque las cosas se hagan bien, que también tarda 2 años en tener efecto. Y el hecho de que en el 2014 se haya crecido por encima del 1% y que se diga que en el 2015 va a crecer en el 3%, ¿qué quiere decir? Que probablemente, y en el caso de Cantabria, que ya lo ha dicho el presidente y es bastante cercano a las cifras que los expertos también establecen, habrá 10.000 personas menos en el paro que a principios de año. Eso serán 10.000 buenas soluciones, pero aún así seguirá habiendo pues, en torno a 35.000 personas en el paro. ¿Qué ocurre? Que si no consigues tener un crecimiento del 3%, no vas a poder dar buenas noticias después. Y lo bueno, que yo creo que sí que es verdad que ya nadie habla de intervención, nadie habla de crisis, de quiebras, ni demás. Yo me acuerdo, además... Ni de la famosa prima. Ni de la famosa prima. Yo siempre la he mirado, porque toda la vida la he mirado, porque como analista en bolsa y como economista siempre tenías que ver, dentro de las gráficas de los bonos, tienes que tenerlo en cuenta. Pero claro, la gente lo llegó a conocer cuando estaba en 700 puntos y todo el mundo sabía, todo el mundo era un experto de "Ay, la prima de riesgo, la prima de riesgo en 700 puntos, ¿qué va a ser de nosotros?". Bueno, ahora está en 119, o ya cerraron 119, nadie dice nada, nadie se acuerda de ella, ¿no? Teníamos de todas... ¿Puedo? Sí, no, Teníamos de todas maneras que hacer un ejercicio de pedagogía para el común, y el común no significa el menor desprecio, que yo no sé medicina y no soy ningún botarate, quiero decir que cada uno tiene la especialidad que tiene y sabe de lo que sabe, pero yo creo que hay que explicar para el común lo que habría significado en España la intervención. Eso de íbamos a haber socializado el sufrimiento, pero de una manera absolutamente rotunda, con las pensiones de jubilación bajadas 1/3, con 1,5 millones de empleados públicos en la calle, con servicios cerrados. Es decir, habríamos sabido lo que era sufrimiento. Y yo creo que eso falta una explicación para saber lo que todos los españoles juntos hemos logrado, unos con más sufrimiento y otros con menos. Yo no puedo hablar porque no he perdido trabajo de eso y no me puedo comparar, pero es que en mis alrededores, como en el de toda familia española, ha habido problemas de ese tipo. Ese es un apunte que quería hacer. Y luego hay un elemento del que apuntaba Carlos Bedia sobre el crecimiento del PIB. El PIB puede crecer por cualquiera, por sus diferentes componentes. En los años duros del 11 y del 12, del 11 y 12 y parte del 13, un poco la partida nos la salvó el sector exportador, que se comportó de una manera absolutamente extraordinaria. Claro, las empresas salieron donde podían colocar sus mercados, y era muy alentador, con esa precaución, de esa precaución de no ofender, que es lo único que me ha preocupado, ofender a una persona sufriendo. Era muy alentador ver a nuestras empresas compitiendo en el mundo y ganando concursos de todo tipo y condición. Era muy alentador ver cómo la casa matriz de Ford en Detroit, en Estados Unidos, adjudicaba un modelo en Almusafes, en Valencia. Era muy alentador y demás. Pero, sin embargo, los últimos datos, además de ser alentadores como era el comercio exterior, son muy interesantes.
el crecimiento del PIB viene sustentado en dos elementos. Uno, que es el consumo privado, el 60% del PIB en números redondos, y la inversión en bienes de equipo. El consumo privado significa dos cosas. Una, que hay más disponibilidades, evidentemente, hay 500.000 de personas más trabajando, eso evidentemente se tiene que notar. Dos, hay una menor, luego quiero hacer, con su permiso, voy a tomar nota de cambios de trabajo, de un estudio muy interesante que se ha producido, que se ha publicado y que marca una nueva tendencia que va en esa línea. Me apunto para que no se me vaya. Voy a saber usted, don Emilio, que esto llegado a cierta edad uno tiene que apuntar porque si no, no sé. Pero se acaba de pasar la revista militar hace 2 días, no me diga eso. Yo no hice la mili, caballero. Vaya, hombre, ¿para qué hablé No yo? hice Pero la bueno, mili. señores, ¿para qué le habré dicho yo nada? No hice la No mili. ha hecho la mili. Fue su madre a decirle, mi niño no me puede abandonar. Efectivamente, eso fue. Qué Yo alegué qué que era suerte. hijo de viuda y arreglé todos los papeles que hubo que arreglar y no le digo a algunos cómo los hice. Pero continúo. El consumo, el 60% del PIB. Y una segunda, lo cual significa confianza, más disponibilidad, no la retracción de la gente de voy a aguantar con esto para ver cómo siguen las cosas. Y la inversión en bienes de equipo. Y eso significa que las empresas o tienen pedidos o expectativas de tenerlos. Y a mí me parece un crecimiento muy sano y muy importante del PIB. Es que, vamos a ver, cuando en la plena burbuja del año 2007-2008, sobre todo 2007, el déficit por cuenta corriente de España era el 10% del PIB. Es decir, que importábamos un 10% del PIB cada año. Y estaba basado básicamente en una financiación muy barata que teníamos ilimitada, en donde el endeudamiento era lo generalizado, todo el mundo se endeudaba para absolutamente todo, y donde estaban disparados los bienes inmuebles. Ese crecimiento es un crecimiento enfermo, porque al final, y gasto público también, era gasto público y basado en un incremento del consumo con un déficit comercial que no era absorbible. ¿Por qué? Porque en el momento en que te cerraron la financiación por parte de Europa, lo que hizo fue estrangular tanto la obra pública como el consumo. Pues el consumo se hundió. ¿Eso qué provocó? Pues la crisis tan tremenda que hemos tenido. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué diferencia hay ahora cuando estamos creciendo al 3% en el 2014, en el 2015? Pues primero, que no es el gasto público el que tira el crecimiento. Es decir, todos aquellos que decían que la solución era Keynes, volver a hacer carreteras, obra pública, gasto público, etcétera, etcétera, están equivocados, porque España va a crecer al 3% reduciendo el gasto público. En segundo lugar, que el consumo, aunque es un factor interesante en el crecimiento del PIB de un país, no lo es tanto como el sector exportador. Es decir, si yo en vez de importar un 10% de mi PIB, consigo equilibrarlo y exporto más de lo que importo, que es lo que está haciendo España, que está teniendo un superávit comercial. Es decir, ahora estamos teniendo un superávit del 2, del 3% del PIB. Sí, que sacamos más que metemos. Vendemos mucho más de lo que compramos. Ese es el tema. ¿Qué te consigue? Al abrirte ese mercado, lo que te genera es expectativas de inversión, lo que decía don Alfonso del Amo. Es decir, si yo tengo una empresa donde encuentro nuevos mercados que consigo exportar, lo que estoy consiguiendo es ser más competitivo y más productivo. Y se está produciendo otro factor muy interesante en el sector y qué es lo que ha sacado a España también de la crisis antes que otras economías del entorno, como Portugal o el caso de Irlanda. Y es la importancia de las grandes empresas españolas en el mundo. Es decir, Portugal no tiene un Zara. Zara no es ninguna broma. El hecho de que Zara esté ahora volviendo a traer fábricas de producción de sus productos a España, porque ahora somos competitivos por ejemplo, con la economía china, o que España tenga multinacionales de la construcción como ACS o Fomento de Construcciones, que son dueños, o sea, que tengamos la gestión de los aeropuertos ingleses, que hagamos autovías en Canadá,
que O tengamos... el AVE en Arabia Saudita. El AVE en Arabia Saudita, que tengamos el canal de Panamá hecho por una empresa española. Es decir, esa potencia de las multinacionales españolas que en su momento salvó la economía del país en plena crisis, ahora lo que está haciendo es encima impulsar todavía más el crecimiento. Y luego lo que acaba de apuntar y Telefónica y Repsol y el Santander y el BBVA, y hay cosas muy interesantes de las que siempre hemos deseado tener. Es decir, cuando en la época de la dictadura aquí se instalan pues, Citroën y Renault y demás, aquí lo que se busca son personal bastante bien cualificado, sobre todo en lo que hoy se viene a denominar mandos o puestos intermedios, aquello que salía de las escuelas de maestría industrial, de las universidades laborales y demás, pero también a eso había que unir dos factores: una baja percepción salarial y la restricción de los derechos políticos y sindicales inherentes a una dictadura. Es decir, la dictadura garantizó que allí no se movía nadie. En estos momentos, y saltando las distancias, nos encontramos instalando o construyendo por parte de HUL, me parece que se llama, que tiene aquí la empresa de Camargo, Ferroatlántica, sí, la de Villarmir. La de Villarmir. Claro. No es solamente que decimos, qué bien que está instalando el AVE en Arabia, magnífico, un supercontrato, no sé qué. Es que hay algo, desde mi punto de vista, mucho más relevante. Es que el saber hacer, la investigación, el desarrollo, la técnica y el conocimiento está aquí, claro. Está aquí. Y esa es la diferencia de venían y nos colocaban y tal, y ahora nosotros vamos. Es decir, hay una serie de elementos. Pues después de haberos escuchado a los dos, y yo los voy a tratar de tú a los dos, a mí me da ahora miedo, y me da miedo por las encuestas que hay políticas en las cuales, después de tanto trabajar, después de haber aguantado la economía nacional que tuvo, el mundial que tuvo mucho que ver en este tema, pero luego las mentiras del señor Rodríguez Zapatero, porque hubo muchas mentiras ahí, y a micrófono abierto con Iñaki Gabilondo se le vio el plumero, las cosas que se oyen, y luego la cantidad de refranes que nos dijo. Pues si es esto que ahora mismo, y como bien había dicho Alfonso del Amo al principio, se ve, pero no en todas las casas se está palpando, pues hay algo que a mí ahora mismo, y yo no soy de otro pelo, a mí me preocupa mucho que las encuestas del CIS a estos señores de Podemos y que tienen marca, esa marca de que les da las televisiones, la 4 y la sexta, a los de Ciudadanos al igual, donde tienen unos planteamientos económicos que ni con pinzas de cirujanos yo creo que se puedan, en estos momentos, tal y como está el panorama, cogerles cómo es que todavía tienen esa gran intención de voto, sabiendo que en Grecia están pasando las canutas. Y a mí me da mucho miedo que en mi país y que en mi familia les pase que no cobre mi madre la pensión, que yo me quede sin empleo, que llegue el tal igual y que los funcionarios se tengan que ir para casa porque no cobran. Pero es que la gente, Emilio, no se lo cree. O sea, no se cree que le vaya a pasar eso. Igual que no se creía que la intervención de Europa, eso es como el sarampión entra a todo el mundo. Yo cuando en el Parlamento nos visitan los colegios, les enseñamos el Parlamento y hablamos, yo respondo a las preguntas que me hacen los críos. Una de las que me solían hacer, hay una evolución, es curioso. Antes sí preguntaban mucho por la crisis, niños de 12, 13 años. En los últimos colegios ya preguntan menos. Eso se nota, fíjate, yo creo que eso está lo que ves en casa, evidentemente, ¿no? Pero una de las preguntas que me hacían es que si éramos buenos o que éramos muy malos porque habíamos creado la crisis, ¿no? Y yo siempre les pongo un ejemplo muy sencillo, y era el comparar. Dices, bueno, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Porque es muy fácil prometer el sol y que te voten, luego tendrás que cumplirlo. Yo les ponía el ejemplo es como si tú tenías una caries y vas al dentista, y el dentista que te ve dice, no pasa nada, tómate un caramelo, que eso no pasa nada, que eso la tierra es del viento, la tierra no pertenece a nadie, es del viento, toma un caramelo. Y digo, pero yo tengo una caries, no te preocupes, toma un caramelo, y te lo vas a tomar 4 años, y te tomas un caramelo 4 años, y al final del 4.º año ves que la caries se ha convertido ya en insoportable y cambias de dentista. Y vas a otro dentista
Y el dentista que te ve te dice, mire, oiga, yo no le voy a recetar caramelos para la caries, yo le tengo que sacar la muela. Yo soy dentista y le voy a hacer daño, pero le tengo que sacar la muela, porque no, si no le saco esa muela, va a tener la mandíbula entera destrozada. Y yo les preguntaba a los chavales, ¿quién es el buen dentista? ¿El que te hace daño o el que te regala caramelos? Evidentemente es muy difícil convencer a alguien de que hay que hacer esfuerzos. La gente no quiere oír que hay que hacer esfuerzos. La gente quiere que le den caramelos. Y vas a votar al que te den caramelo, no al que te diga, te voy a quitar una muela. Pues es lo que está pasando. Es decir, aquí ahora hay un grupo de partidos, una serie de partidos que han nacido en una época de dificultad y desencanto, en donde prometen todo sin ningún esfuerzo. Vamos a ver. No hemos llegado aquí, hemos abierto la puerta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos Bedia. No hemos llegado aquí, hemos abierto la puerta y he dicho, caramba, partidos políticos extremistas, ¿cómo ustedes por aquí? Pues no, esto es el producto del sistema electoral democrático que nos dimos en la transición. Yo, que era militante de UCD y estaba muy satisfecho con la transición, cada vez me cuestiono más diversos comportamientos que tienen que ver con el sistema de partidos y sindical, o con el sistema de representación de partidos, sindical y de la patronal, que son para echar a comer aparte también, porque se van, nadie hablamos de ellos y vamos, los espectáculos de los nenes son de aurora boreal algunos, y en Cantabria hemos tenido ejemplos para meternos debajo de la mesa. La gente no tiene la culpa, la gente no es culpable. El Partido Socialista y el Partido Popular, excepto el interín de los 5 años y medio de UCD, han gobernado España y han gobernado, perdón, el inicio de UCD, han gobernado España y han gobernado todas las grandes instituciones. El Partido Popular y el Partido Socialista, por supuesto, no hablo del PNV y del CIU, que es elevado al cubo, quiero decir, por centrar el tema, por concretar más el tema, hemos ido cogiendo inercias en las cuales hemos escuchado y atendido a la gente muchísimo menos de lo que la gente se merece y le corresponde. A mí me emociona una fotografía de Winston Churchill en su última elección como diputado, 83 me parece que tenía, y llevaba 56 de diputado, pero de diputado por circunscripción, y me emociona aquella foto del premier británico subido en una caja que me parece como de fruta de madera en una esquina de una calle, dirigiéndose a la gente, porque está en su circunscripción y se tiene que dirigir a la gente a la que se debe. Aquí nos hemos dirigido poco, nos ha dado la impresión muchas veces de debernos poco a la gente, y esto lo ha aguantado todo hasta que ha dicho basta en base a esa situación de crisis. Ha habido una enorme irresponsabilidad política, todos los partidos, en todas las administraciones y en todos los territorios de España, diciendo que sí y tirando de presupuesto, con lo cual tenemos el país más estrambótico, con un spa de mármol en un pueblo de 300 habitantes, o aeropuertos en donde no llega nadie, etcétera, etcétera, de una situación. Y todo esto ha ido acumulando, además de los muy llamativos casos de corrupción, pero aquí yo desearía detenerme para señalar que los casos de corrupción son muy llamativos, ofensivos, porque ofenden a la gente, eso tiene que ofender de una manera tremenda como a mí me ofende, pero son muy llamativos, pero son muy minoritarios. En España hay más de 8.000 municipios y hay miles y miles y miles de concejales de todos los partidos dedicados al bien común y al servicio público de sus ciudadanos y sus vecinos, que no cobran un céntimo, y las gestiones al gobierno de turno se pagan hasta la gasolina del coche.
Quiero decir que es todo muy complejo. En todo ese proceso de gasto público desaforado, de no atender gente, de elementos muy llamativos de corrupción, se convierte en un caldo de cultivo, para que lleguen pues los iluminados y las historias populistas. Por supuesto, no voy a referirme al cabo austriaco de nombre Adolfo, porque ya está muy manido. Tenemos recientemente lo ocurrido en Grecia, pero no olvidemos lo anterior en Italia con el payaso aquel, y digo payaso como profesión. Es que era profesión. Por eso lo digo en el sentido de profesión, sí. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero que con otra historia y tal, por no ir anteriormente a lo del propio Berlusconi, que es muy difícil de digerir en los planteamientos de los que entendemos la democracia de otras maneras. Y otro que se tuvo que marchar corriendo para Túnez. Bettino Craxi, que estuvo, bueno, y luego condenado por corrupción también. Yo creo que la historia del PSOE. Yo creo que la historia política de Italia para llegar es la historia del divino Giulio Andreotti. Sí. 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial, 1947 es nombrado secretario de la presidencia del gobierno del primer ministro del gobierno de Italia, la República Italiana. Y desde entonces no dejó de ser ministro, pero ministro de Asuntos Exteriores, de Hacienda, es decir, no fue ministro de una cosa menor ni tales acuerdos. Aunque si fuésemos un país con un poquito más de memoria, estaríamos absolutamente agradecidos a Giulio Andreotti cuando con Fernando Morán y Marín, él como presidente de turno de la Comisión Europea da un impulso y allana el camino definitivo para el ingreso de España en el TAP. Pero quiero decir que todo eso va conformando, va creando una situación de hartazgo. Pero fíjate que hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa que estamos viendo ahora en Andalucía. Yo no entiendo la polémica de Andalucía. Es decir, si Ciudadanos dice que tiene un programa que ellos son la solución, lo tiene muy sencillo, que gobiernen en coalición con el Partido Socialista. Si Podemos dice que tiene la solución, lo tiene muy sencillo, que gobiernen en coalición con el Partido Socialista. Sin embargo, todos los expertos en política me dicen, no, pero eso no lo van a hacer, porque no les conviene políticamente. Digo, claro. Perdona, ¿cómo que no les conviene políticamente? No, porque claro, en el momento en que gobiernen y vean que tienen que hacer exactamente lo mismo que están haciendo ahora y haciendo ajustes, ya no les va a venir bien para las próximas elecciones. Ese es el tema. Entonces la cuestión que te haces es, o sea, que tú eres un partido político que te presentas solo para tener poder, cargos políticos, que no te quieres manchar en la gestión, que quieres que los demás hagan tu trabajo, pero tú siempre vas a permanecer ahí como impoluto. Y ese es lo que a mí me asombra del asunto de Andalucía. Porque lo que no puede ser, entiendo, que digas, yo tengo la solución para todo. Podemos lo van a resolver todo en 15 minutos. Oiga, gobierno con el PSOE, que son amigos de ellos. Y no quieren. Por lo menos comían juntos. Con eso, que os vean juntos y tal. Pero no quieren, ¿por qué? Porque electoralmente ya les va a poner Es que el gobierno supone un esfuerzo y un castigo electoral. El desgaste. Y un desgaste en la imagen. Claro. Y no quieren. O sea, que ahí se retratan esos partidos que han nacido en este momento. ¿Por qué? Porque no son partidos que quieran gobernar. Ya lo ha dicho Monedero ayer. Si os creéis que Podemos viene aquí para resolver los problemas, y lo ha dicho en un meeting. A la prueba está que el discurso que tuvo de cara a las elecciones europeas, a cómo le va teniendo cada vez... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y la verdad es, nadie se quema ni nadie se desgasta si no tiene poder, porque puede vender el humo que le dé la gana. Y hablando de este humo, hay otra cosa que también me asusta. Y me asusta porque yo no comulgo con este personaje, y lo sabe todo Santander y todo Cantabria. Yo no comulgo con este señor de toda la vida, aunque le tenga que saludar porque ha sido presidente de la comunidad, esto y lo otro. Hombre, una persona que yo creo que me ha ninguneado, me ha mentido, y donde decía Diego, es Diego, y donde me va a las televisiones esas tan famosas, la 4 y la 6, y ahora la 5, a dar clases de economía, a decir y hacer lo que aquí no ha sido capaz él de hacer, que me digan que es el político mejor valorado de todos. Yo es que me niego a creer estas cosas, me niego a creer que Ciudadanos y Podemos puedan llegar a entrar en el gobierno de Cantabria, y me niego a que este señor, con todo el barajuste
de que nos ha hecho en Cantabria, con todo lo que yo creo que me ha mentido personalmente a mí, porque me meto en el cesto, ha mentido a los cántabros. Hombre, yo creo que es que valorarle por encima de los demás es que no tienen ni son, ni metro, ni nada, porque pequeño es, pequeño es, entonces, o el metro estaba muy estirado, o no sé qué. Yo la verdad es que me da vueltas el estómago, y lo digo de verdad, porque en unas elecciones como esta, después de haber sido la novia del PP durante 8 años, después de haber sido la tercera fuerza votada, y haber luego exprimido el tema, el limón, para ser él su ego personal presidente, hombre, yo creo que ahora otra vez que me vuelva a ver con la tudanca esa ahí asándola en la estación de no sé dónde y otra serie de cosas, me niego a que esta región tenga un presidente de esos. Yo me niego y lo estoy diciendo públicamente aquí y me costará lo que me cueste, pero es que es imposible. Y más sabiendo luego los desbarajustes que ha hecho en la economía, tanto de casa me refiero de gobierno, de bolsillo, como la industrial, como la del turismo, como los caprichos que se han hecho, que al final hay temas y temas y temas que si saldrían todos es para que se marcharía de la región. Yo el reto a cualquiera de los que nos esté viendo, que nos diga un solo proyecto que terminó el señor Revilla en sus 8 años de gobierno. Un proyecto útil para Cantabria. Que ya me dice, no... ¿La Casa de los Gorilas? No, eso no. Lo de Botín, el centro de datos de Botín. Y diga, no, ese proyecto era... Lo único que pusieron fue el Prado, porque el proyecto ya estaba. Pero un proyecto, como por ejemplo Colegios del Mundo, como GFB, como el plan eólico... El aeropuerto que de allá abajo. El aeropuerto de Valderredible, que claro. no pueden aterrizar los aviones porque hay un parque eólico de Castilla y León que impide la utilización y se metieron 2 millones de euros en ello. Es decir, que me digan un proyecto, que la gente piense, que recapacite, que frene y diga, oye, vamos a ver, Valdecilla, la autovía de Solares Torrelavega, el desfiladero de la Armida, que me digan un proyecto, un solo proyecto importante para Cantabria. Pues como no sea, como no sea traer aquí a Rodríguez Zapatero, que le trajo a Puerto Chico a comer. Bueno, le trajo a Antel, o a Ali, que le trajo aquí a comprar el Racing. O sea, que lo piense la gente, que se pare a pensar un solo proyecto industrial o de infraestructuras para Cantabria que sea terminado. Sin embargo, ahora tenemos la autovía Solares Torrelavega terminada, Valdecilla terminada. Se va a licitar ya el desfiladero de la Armida, que es imprescindible para la seguridad de los ciudadanos de la zona de Liébana, porque es un riesgo real. Se ha instalado Tubacex, se ha instalado otra empresa en el puerto, que es un proyecto muy importante porque le da valor al puerto, le da valor a la empresa, porque es una decisión estratégica que se viene de otro puerto de España, muy cercano y competitivo, y va a crear valor añadido porque ahora tenemos masa crítica para crear una plataforma de contenedores para exportar, que es lo que más valor añadido le entrega a los puertos. Es decir, empiezas a mirar cosas y es impresionante la diferencia, y sin embargo la gente, ¿con qué se queda? Con la anécdota. Se queda con la anécdota del taxi, de que vas a ver al señor Zapatero en taxi y ahí fíjate qué majo es, qué honrado, qué cercano y tal. Claro, cuando hemos descubierto esta semana que después de ir en taxi a ver a Zapatero se quedaba en un hotel de 5 estrellas todas las noches y costaba ese hotel 250, 300 euros y se quedaba a cenar 450 euros, y dices, bueno, ya, es que es todo una pose, es que es toda una imagen que no refleja nada detrás. Pues da igual. Al entrar a la convocatoria de don Emilio de Cos para el programa, he saludado en la puerta, como siempre que nos vemos sabemos, he saludado a Miguel Ángel Palacio. Miguel Ángel Palacio, un veterano diputado del PSOE y candidato de nuevo en las listas del PSOE. Yo creo que el diario de sesiones refleja con contundencia una intervención de Miguel Ángel Palacio como portavoz del Partido Socialista, que refiriéndose a Revilla, y está en el diario de sesiones, solamente hay que buscarlo, dice:
Miguel Ángel Revilla, usted no le dice la verdad ni al médico. Y yo a partir de ahí, en sede parlamentaria del portavoz del PSOE que le dice eso, no he encontrado mejor descripción para él. Pero bueno, debemos tener en cuenta que desgraciadamente es que las cosas son como son y aunque suene duro decirlas, existe mucha gente que ni quiere saber nada, ni le interesa nada y que cree que nada le afecta. El último ejemplo lo tuvimos en las elecciones europeas, por centrarnos en ese caso. Estúpidamente, y lo digo así, estúpidamente, existe mucha gente que se cree que hacer el Canelo en las elecciones europeas sale gratis. Y estúpidamente por parte de los europarlamentarios habría que decirles que debían partirse el alma en todas las circunscripciones electorales explicando que el 75-80% de la normativa comunitaria afecta a España. Claro. Desde la diferencia del tamaño de un enchufe hasta las normas de seguridad de fabricación de esta copa o cómo tienen que estar colocados los tornillos de las ruedas para los recambios de automóvil. Es decir, absolutamente en toda nuestra vida. Toda la legislación viene ya de allí. Y entonces, Ruiz Mateos, no sé qué... Pero bueno, ¿cómo se puede tener esta frivolidad? ¿Cómo se te puede tener esta irresponsabilidad electoral? Pero bueno, el voto es propiedad del ciudadano y además secreto y solamente se ve el resultado agregado cuando se abren las urnas. Pero las cosas son como son. A mí hay una cosa que a mí sí que me sorprende del caso del que fuera presidente del gobierno cuando dice eso de si no soy presidente no termino la legislatura. Lo tenía yo para la segunda parte. Claro, pero es que esa frase a mí me parece para mí es una amenaza. Falta. Es una amenaza a sus votantes. Yo creo que es una amenaza a su partido. Yo creo que es otra cosa. Pero sobre todo lo que es una falta de respeto. Nos diga... La palabra dice él, o soy presidente o me la aspiro. Ese es el adjetivo. ¿Es lo que ha dicho? Sí, sí. Mira, ese titular no lo han puesto en los medios de comunicación. Pues en algún periódico digital, perdona. Sí, en algún periódico digital sí viene con me la aspiro. Pues todavía más grave. A mí me parece una... Cuando llegue la segunda parte que nos diga... No, ya está. Ya puedes. No, si digo que lo tenía yo para... Vamos a ver. Miguel Ángel Revilla, si uno se dedica a correr maratones y deja de correr un año, cuesta mucho volver a correr. Como si uno tiene el hábito del estudio diario, todos sabemos que cuando te vas de vacaciones, en fin, que volcar la vista cuesta, porque se pasa una mosca, como me decía mi madre de niño cuando estaba encima de mí, te distraes con el vuelo de una mosca. Y Revilla, Miguel Ángel Revilla, lleva desaparecido 3 años y medio en números redondos de la política de Cantabria. Miguel Ángel Revilla lleva de circuitos televisivos y jugosísimos ingresos 3 años y medio. Y el ejercicio diario de la política es el que te hace mantenerte en forma, como si vas a correr el maratón, como si tienes el hábito de estudio. Y le ha costado, además que le está costando mucho volver a ponerse al tanto de lo que ocurre en la política. Observar frases deslavazadas. La única vez que entró con cuchillo cachicuerno fue para arreglar la disputa de Marcano, para entendernos, ya sabemos de lo que hablamos. Sí. La dejó ventilada y se fue a otro programa de televisión. Todas estas situaciones, no saber hacer, es un hombre mayor, todos perdemos facultades, él va necesitando cada vez con mayor frecuencia el teñido del pelo y del bigote. Es que es todo un compendio de cosas propias de la edad y de estar en fuera de juego. Entonces él, que con una capacidad de mentir, de decir una cosa y la contraria en minutos 2, toda esa capacidad, ese olfato le está perdiendo o tardando en recuperar. Hay cosas que todos los que hemos hecho campañas electorales y las haremos en estas, y todos los que militamos en partidos y demás, desde diferentes cargos de responsabilidad, sabemos que hay que tener en periodos preelectorales y electorales
un tema tabú que no se debe contar nunca, es decir, yo me voy a retirar para que mi número 2 me sustituya, voy a aprovechar mi tirón electoral, no sé qué, eso no se cuenta. Y un segundo asunto, que es no anunciar las posibilidades de pacto a posteriori, porque te estás cerrando puertas. Cerrando puertas o poniendo en peligro núcleos, no sé de qué tamaño, de votantes propios que ante ese enunciado no parecerían igual dispuestos a votar. Y él en una sola intervención, anuncia que se retira si no es presidente, no que se pira. En fin, yo soy un raquero de bajamar y el de pirarse me gusta. Es decir, yo lo he entendido, se pira, pero cabe esperar de un político que yo me piro. Dice cuál va a ser su política de pactos y sobre todo le pega un meneo interno de moralina a su propio partido que es difícilmente entendible. En estos casos, en estos momentos, el PRC, los miembros del PRC pueden estar encontrándose de a ver cómo me salvo yo. A ver cómo me salvo yo. Y yo creo que en esta situación va a ser interesantísimo a partir del 25, esto nos lo vamos a... El 25 llega el tiempo de la política. Y que no sea capaz de hacer política es que no es digno de ser nada. A mí llega el tiempo de la política. Hay otra cosa que además me sorprendió. Yo sí que creo que ya perdió agilidad en el 2011, cuando hizo comentarios bastante fuera de lugar, pero que te diga que yo me quiero presentar para batir el récord. Es decir, yo quiero ser presidente para batir el récord, ser el que más años ha estado de presidente del gobierno. Alguien que va a la 4, va a la 6, habla con Podemos, critica la casta, está todo el día diciendo que no puede ser, que la casta, yo no soy casta, yo soy de aquí, vengo nuevo, soy el único diputado a nivel regional y nacional que sigue desde la primera legislatura en toda España, no hay otro, porque ya se ha retirado Guerra, no hay otro en toda España que lleve más tiempo viviendo de la política que el señor Revilla. Pero él no es casta. Carlos, pero eso, permite solo esa interrupción. Pero eso no tiene, el tiempo que lleva no tiene importancia. Me parece lo de casta. Claro, no, a lo que me refiero, yo creo que alguien puede estar toda la vida en la política, a un tipo de la Guardia de Franco, que no sea casta, es de Aurora Boreal. Eso es. Yo no me refiero a que, yo lo digo, que lo dice alguien que es el político que más lleva en política de toda España. Y dice, no, yo no soy casta. Y sin embargo te presenta y dices, es que quiero batir un récord. Yo me presento para batir un récord y si no le bato, me voy. Que es ser presidente del gobierno más de 8 años, que no lo ha sido nadie. Oiga, yo creo que ese argumento no te lo compra ya nadie. Nadie te va a votar. Pues voy a votar al señor Revilla para que sea presidente de récord. Tendrás que ofrecer algo. ¿Qué ofrece el PRC en estas elecciones? Nada. No, bueno, jamás lo ha ofrecido. Pero en estas elecciones, ¿qué ofrece? La imagen de un líder que está más tiempo vendiendo libros, que su campaña en Twitter es: voy a presentar hoy un libro con Cintora, mañana os doy mi primer capítulo del nuevo libro. Oiga, que está en campaña electoral, que esas son sus prioridades, ¿no? Y a mí me parece que sinceramente está perdiendo la agilidad que tenía hace 15 años. Mire, a diferencia, y que no lo cobrás, pero por hablar de dos casos, del PNV y de CiU, ambos miembros de la Internacional Demócrata Cristiana, yo como ex militante de UCD, hay pocas cosas que más rechace que a un demócrata cristiano, pero eran miembros con una corriente ideológica determinada. Y el Partido Socialista es miembro de una corriente ideológica determinada. Yo creo que equivocada y que ha hecho mucho mal. Y el Partido Popular es miembro de una corriente ideológica determinada. No existe nada que una a grupos de personas si no es a través de ideas. Es el principio básico de modificación de las cosas, a través de ideas. El PRC, que no es ni el caso ni del PNV ni de CiU, perteneciendo a la Internacional Demócrata Cristiana, no ha sido nunca nada. No ha intervenido nunca en nada, y salvando las distancias de Podemos, que decía
nuestro director de programa, puede decir una cosa y la contraria en función de oposición y gobierno, y solamente hay una reunión, una confluencia de intereses. No les voy a llamar ni bastardos, una confluencia de intereses. Porque no existe una sola idea, ni una sola idea que pueda ser absolutamente causa común de corriente ideológica que les aglutine. Usted ha estado en el Parlamento. Usted ha visto intervenir a alguna diputada que es izquierda dura a la izquierda del PSOE, por citarnos en la izquierda parlamentaria. Y hay alcaldes y demás que a nosotros nos pondrían los pelos de punta por situarse en la extrema derecha. Quiero decir que es una confluencia de intereses. Cuando los intereses, la capacidad de reparto de presupuesto, la capacidad de ir, disminuyan, y el líder carismático, que lo ha sido siempre, vaya diciendo, llega un momento en el que, y yo creo que se va a producir en estas elecciones. Yo creo que se va a producir desbandada en el sentido de que cada uno va a empezar a mirar sus propios intereses. Para mí el PRC, más que un partido político, era una unión temporal de empresas, una UTE, que es lo que yo siempre... ¿Por qué? Porque convergen los intereses de algunos. En el momento en que yo tengo recopiladas muchísimas frases, una de ellas era que el PRC tiene vocación de poder, ¿no? O sea, claro, querían ser partido hegemónico y decían, nosotros queremos ser partido hegemónico. Primero ya de entrada, ya un poco peligroso. Pero luego decían, tenemos vocación de poder. Claro. No de gobierno. Claro. De poder. Vocación de poder. Claro, porque eso es lo que les permite ser muchos o bastantes y estar unidos. Dependiendo de cómo se pinen los bolos, y nunca mejor aquí nosotros que hablar de bolos, puede haber 4 diputados, y lo digo en plural genérico, diputados, que decidan que su futuro puede estar en otras condiciones y de otra manera, y que los viejos carcamales, Revilla de la Sierra y Marcano, que sus odios africanos, sus intereses y sus historias, pues, que se los queden. Bueno, pero yo sinceramente creo que ahí la lista del PRC, por mucho que quieran vender cambio, es absolutamente inmovilista, porque también está el señor Mazón dentro de la lista, que al final lo que te hace es la misma lista del PRC desde hace 25 años. La modificación es una señora. Sí, bueno, porque fue jefe de gabinete del señor Revilla. Nada más, no hay más. Y en el PSOE, los 5 primeros son los 5 baluartes que quedaban ya de la transición esta última. Y poco a poco no hay renovación en estos partidos. Ellos sabrán por qué, sus bases lo consentirán, igual, pero Miguel Ángel Palacio es otro de los que también tiene la bandera de cuento cascorro, porque... Sí, bueno, ha sido un poco guadiana, pero también lleva muchísimos años. Lleva muchos años en el tema. Quiero decir que ahí se está viendo la confluencia de que todavía sigue los trejepenejes para que estén los de siempre, con muy poca salvedad del tema. Pero la preocupación de los que vamos a votar, porque hay que ir a votar, yo entiendo que hay que ir a votar, es esas valoraciones que se nos están dando últimamente. Porque lo de las marcas, yo sé que las televisiones tienen un gran poder en la hora de la cena, en la hora de la comida, tienen un poder muy grande porque, claro, pones la 4 y ahora le han quitado el cinturón a este, pero tienes al otro que R, más flojo, menos... Quiero decir que, y te van metiendo, y te lo van metiendo, y te lo van metiendo. Hombre, pero mira, ¿y por qué? Yo en el tema de es que no tenemos la gente suficientemente en Cantabria con 2 dedos de sentido común, que cada uno es libre de votar lo que quiera, no digo que no. Pero hombre, a mí no me lleves a pasar el hambre que están pasando en Grecia. Que no tengo por qué vender yo las islas, que no tenemos islas que vender. La de Mouro. Ni yo creo que España está en condiciones ahora... Ni se me puede pasar por la cabeza de tumbarse los brazos y el cuerpo en Rusia, que está como está. Es que hay cosas que la gente o no lo analiza o lo ve. De todas maneras, lo de Grecia, si te importa un apunte, ¿puedo? Sí, todo lo que quieras.
Grecia la situación de Grecia, la Unión Europea nos la hemos ganado a pulso. Como es público y notorio, soy el vicepresidente de la Casa de Europa y se han hecho pues muchas reuniones de trabajo, tanto en el Parlamento como en la Comisión, en Bruselas, en Estrasburgo, pero yo recuerdo sobre todo una en Brujas, en el Colegio Europeo de Brujas. Sí, claro, si eran Brujas, iba a ser el Colegio Europeo de Gante, ¿verdad? Bien, en fin, perdón. No, que está bien. El Colegio Europeo de Brujas, en un análisis que se estaba haciendo sobre la zona euro, los países que iban a entrar en el euro, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos los directores generales, es decir, los funcionarios de carrera, los niveles máximos, sabían y eran conscientes que los datos, las cifras de Grecia eran mentira. Eran mentira. Y a Grecia le admitieron su gran mentira. Y Grecia ha seguido con su gran mentira. Hay una diferencia muy notable entre Grecia y España, me refiero al sufrimiento, a no vernos como Grecia, etcétera, etcétera. En España hay políticos, sindicalistas y empresarios corruptos. Y en España, que hay esos políticos, empresarios y sindicalistas corruptos, la sociedad española no es corrupta. Sin embargo, en Grecia, el conjunto del gobierno y de la sociedad es corrupta. En la isla de Cronos, de 4.000 habitantes, hay 3.900 pensionados por ciegos. No estoy diciendo ningún dato no comprobable. Quiere decir que no es una sociedad corrupta. Bueno, sería absolutamente escalofriante que todas estas situaciones nos fuesen dirigiendo a territorios... Vamos a ver, yo sí que creo que el sentido común y las encuestas son una foto en un momento e incluso que depende de cómo te cojan, pues estar enfadado, decir la verdad o no decir la verdad. Don Carlos, perdóneme, aunque sea por cuestiones de prurito profesional. Una encuesta profesional bien hecha, en condiciones, te disecciona exactamente la situación que existe. Lo que ocurre es que esas encuestas bien hechas, en condiciones y con los medios técnicos y los tamaños muestrales adecuados, son las que no se publican y no conocen. Por eso, pero que además lo que quiero decir es que por mucho que te entrevisten y te digan en una encuesta lo que vas a hacer, otra cosa es cuando tienes que votar, que ahí es cuando tienes que decidir, que razonar, que valorar, y dices, bueno, a lo mejor esto tal, no creo que lo hayan hecho todo bien, pero tampoco lo han hecho todo mal, y a lo mejor hay que plantearse, es decir, que la gente también es un poco bastante cuidadosa también a la hora de votar, porque aunque sea un solo voto, el futuro depende de con quién estés jugando. Hombre, y luego estamos viendo también comportamientos que están teniendo los adalides estos de la libertad, de la limpieza y tal. Por ejemplo, en Cantabria han pasado por bajo la quilla a todo aquel que no pensara como él. Es decir, que al final, como buen partido estalinista, dejó las cosas muy claras. Bien, como buen partido estalinista, pero a lo que refiero es que esa áurea que tenía de ser nuevos, jóvenes, íbamos a ser círculos, todos ciudadanos, todos, lo íbamos a decidir todo en debate, en grupo y tal, desapareció. No, ahora mismo ya es un partido de los de la... comité de central, es decir, el PQs del partido el que decide con quién pacto lo que tenemos que decidir. Entonces, es que, don Carlos, eso cambia en las encuestas. Usted ha de reconocer que Vladimir Ilich Ulyanov es el mayor genio político de la historia de la humanidad. Yo creo que es un genio del mal, pero es un genio absoluto. Siguen vigentes sus métodos y estrategias. Lo políticamente correcto lo del partido, el enemigo no debe ser argumentado ni debatido, sino destruido. La mentira es un arma política legítima. Y el disidente laminado. Claro, pues llegando a este momento y a ver, una conversación bastante clarificada, y con un tema que, bueno, a mí me gustan estos temas, porque además yo creo que a los telespectadores, más o menos, no es que no les tengamos que abrir ideas, sino se van dando cuenta de los debates que vamos teniendo, que les van abriendo el horizonte de decir, pues efectivamente, no hay mejor manera de que mirar para atrás para la historia y saber lo que nos puede venir luego para adelante, porque aquel
país que no tiene historia no es un país. Mal puede ser. Y aquellos que salen de la universidad porque tengan un título tampoco están capacitados para gobernar un país de 46 millones de habitantes. Y no se me caen los anillos porque no los tengo puestos, pero es que es así. Yo os doy las gracias, Carlos Bedia. Buenas noches. Que tenga suerte en estas próximas elecciones. Don Alfonso del Amo, muchas gracias por su presencia aquí. Gracias. Y a usted no le digo que tenga suerte, sino que se lo pase muy bien todo el verano y todo el tiempo del mundo. Bien, ¿vale? Lo intentaremos. Intentaremos. Toca mucho con sardinero, palas, chapuzón y mientras tanto ver la política que va a tener que llegar en el mes de junio. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día. Paseando por tus calles me encontré paseando por tus calles me encontré. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Un día más desde el Hotel Bahía y, como no, desde vuestro programa por Barlovento y Sotavento. Un día estupendo, un día de pasear, un día de estar en los jardines de Pereda, en el Muelle de Calderón, en Los Peligros, porque con este calorcito que hace y esta brisa que nos venía dando por el camino, es lo que nos faltaba. Están los bancos llenos, los parques con los chiquillos jugando a tope con sus madres, bueno, ellos, las madres vigilando, los chiquillos jugando, y, como no, cuando los días tienen sol y se van alargando, se ve que la ciudad se empieza a rejuvenecer. Porque esta capital tiene algo en contra, que parece que, como todo se va para afuera, aquí se queda la gente mayor y cuando uno va andando por ahí, pues parece que no hay juventud. Pues sí, en los parques ahora mismo se está viendo mucha recría y eso da espíritu juvenil pues a todos los santanderinos y a todos los cántabros o a todo el mundo que ande por ahí. Y hoy, para hablar ya de lo que viene ocurriendo en esta región, de lo que viene ocurriendo en el gobierno, de lo que viene ocurriendo en varios sitios, ¿no? En la oposición, en todo esto, pues hoy me acompaña el diputado en funciones, ¿no? ¿Se dice así ahora o diputado? No sé si son en funciones. Bueno, el diputado regional del Partido Popular, Carlos Bedia. Muy buenas tardes, gracias por venir. A ti. Y tenemos a don Alfonso del Amo, consultor. Ha venido más veces, un hombre también que nos saca los decimales, nos dice cómo se invierte, por dónde hay que llevarlo y por dónde está el IBEX 35, que es algo muy importante, porque yo le veo a veces con programas de economía y sigue muy bien los métodos del señor Guindos, que parece ser que no van mal encaminados para la economía de este país. Hay que tener claras dos cosas, pero hay que explicarlo muy bien, porque... Pero parece que saber. La gente, sí, una de las razones clásicas, una de las razones que adornan, por ejemplo, el diputado Bedia, que es economista, a pesar de ello se le entiende, por lo cual demuestra que sabe, no necesita hablar en jerga para que no le entienda, lo sabe. Pero una de las razones es que es el sufrimiento de la gente. La gente ha sufrido mucho y mucha gente sigue sufriendo mucho. Por lo tanto, con eso por delante, la situación de las cifras macroeconómicas y algunas ya referidas al empleo y a la afiliación a la Seguridad Social, ya hemos superado los 17 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero debemos tener en cuenta que para garantizar este sistema público de pensiones del que yo abomino, pero no quiero que quiebre, porque me tocaría a mí, entre otras cosas, necesitamos en el entorno de los 21 millones para tener una cierta seguridad y un cierto colchón. Por lo viendo, las cifras son espectaculares, digo yo. Pero hay que explicarlo con mucha claridad, porque uno, sin darse cuenta, puede estar ofendiendo el sufrimiento de la gente que todavía lo está pasando mal. Que puede decir, pero ¿cómo me dice este tío sinvergüenza que esto va bien y no sé qué? Es que las dos partes tienen razón. Para que llegue al conjunto de las personas, primero hay que agradar las grandes cifras.
El déficit público, no nos vamos a extender ahora en ello, salvo que no puede, el director del programa diga lo contrario. Está libre de aquí, ya sabe que no hay cortapisas. Público, la deuda, la inflación son cánceres para la economía española. La prima de riesgo, dice todo el mundo, ¿qué es esa una prima que tenemos todos que anda por el alambre y está de riesgo? No, es los intereses que tenemos que pagar, el bono a 10 años, todo eso que ha acogotado las grandes reservas, las grandes cifras, los grandes números de la nación española y que nos ha obligado todos a soportar y a sufrir mucho las cosas. Las cosas están empezando a cambiar de manera muy notable, pero todavía hay mucha gente que lo está pasando mal. Tenemos que saberlo y tenemos que estar funcionando y tirando para adelante. Pero por lo tanto, sí van las cosas bien, sí se ha salido de la recesión, que ya se llevan 7 trimestres consecutivos saliendo. La recuperación ha llegado, pero no ha llegado a todos los que tiene que llegar. En España, mientras exista un parado, eso es una expresión que yo utilizo, aquí no puede estar contento nadie. Y eso es lo que... Bueno, pues yo en datos macroeconómicos evidentemente es muy difícil explicárselo a la gente. Sobre todo porque se produce una cosa que evidentemente la gente que tiene que estar todos los días yendo a hacer la compra, o tienes que estar en el paro y llevas 1 o 2 años en el paro, que te digan que España va a crecer un 3%, pues te tiene que dejar igual de frío, porque tú sigues teniendo que estar en la lista del paro y te deja igual de frío. Pero ¿qué ocurre? La macroeconomía lo que tiene es un desplazamiento, un tiempo a la hora de que la gente del día a día vea los